Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la revelación de su Santo Espíritu. Amén. Dice la Escritura: Jesús pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Versículo 6. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la funda. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra bendita, su palabra que es verdad, es lumbrera en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, espada en nuestras manos, alimento para nuestras almas. Ella, semilla incorruptible de fe, nuestra guía de fe y conducta. ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra que dan vida eterna. Aquí hay un pueblo agradecido de tu palabra, que da fuerte aplauso, fuerte gloria a Dios por tu palabra, Señor. Aleluya. Su nombre, Cristo vive. Puede sentarse. Quiero hablarles acerca de la intervención del Espíritu. Hace 3 años, específicamente el año 2015, 15 de abril, estaba yo en mi nueva casa donde ahora resido, en Chivacoa, estado de Yaracuy. Dios me mueve a este estado después de un milagro financiero. Dios, a través de un empresario, compra mi casa, me mudo a Chivacoa. Pasado algunos días, en la habitación oigo la voz del Señor que me dice: sal del cuarto y clama por tu nación. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Si el diablo le habla a Juana de Dios, que es la sacerdotisa de Sol, si el diablo le habla a Walter Mercado, al arquitecto de sueños, a los paleros, a los brujos, a los hechiceros, Cristo le habla a su iglesia. Vamos a comenzar a demostrarle a Venezuela que hay un Dios mayor a cualquier Dios en esta tierra. Ha llegado el tiempo de la manifestación de Dios sobre Venezuela. El silencio se acaba para esta nación. Ha llegado. Levanta las manos y alaba a Dios. Algo está descendiendo. Se rompen las cadenas ahora. Irrumpe el espíritu en los ambientes. En el nombre de Jesús. Ahora estupor fuera. Bendito sea el Señor. Esto está encendido. Así es que me gusta predicar, Señor. Cuando tú tomas control. Eso se está paseando en las gradas ahora. Perdóname, Espíritu Santo, eso no, Él se está paseando en las gradas. Las enfermedades se van ahora. Acá comienza desde los payas. El mejor vino se sirve ahora. ¡Recibe! Una intervención de Dios en mi cuarto. Sal, clama por tu nación. Hay un llamado de Dios para salir y clamar. Salí del cuarto y hice la oración bendita del 2015 que hacíamos todos. Unos para que se quedara y otros para que se saliera. Alábalo. Materializando la batalla. Ya se acabó el tiempo de las espadas, ahora es el tiempo del Espíritu. Dice: ¡aleluya! El Señor clama por tu nación. Yo salgo, hermano, y me postro y comienzo a orar. Y en mi oración siento lo que estoy sintiendo ahora. La gloriosa presencia de Dios, y entro en un éxtasis de visión. Y veo un monte muy alto. Escuche bien, el que trajo lápiz apunte.
Vi un monte muy alto, tan alto que alcé mi mirada para ver su cúspide, y caía de ese monte una gran cascada. Después pude darme cuenta que era el Salto Ángel, que es la cascada o la caída de agua más alta del mundo. Es una maravilla en el mundo y Dios la estableció en este país. Algo Dios tiene con Venezuela. Está entre los 7 países que tienen 7 o 10. Y estoy viendo la cascada, pero por el Espíritu puedo discernir que la cascada tiene una ruptura por todo el medio muy profunda. Y es lo que puedo captar en el Espíritu. Una ruptura profunda. Pero inmediatamente veo que la ruptura es estremecida y se divide el monte en 2 pedazos. Increíblemente la cascada también se divide y quedan fluyendo 2 fuentes divididas. Y por segunda vez escucho la voz del Señor. Y me dice: hijo mío, la montaña que viste representa al gobierno de Venezuela. Alábalo, porque el Señor está aquí. Si no lo iba a alabar, disimula. Representa al gobierno de Venezuela. Hay una ruptura interna, me dijo el Señor, que va a producir una división letal para este gobierno. Hago un paréntesis. El Espíritu Santo me lo recuerda y se lo dije al pastor Alexis. Hay infiltrados colectivos, pero se sujetan en el nombre de Jesús. No se levantarán armas forjadas contra los eventos de intervención del Espíritu. Aquí no perdieron sus reales empresarios. Están invirtiendo en buenas tallas. Los avivamientos comienzan por las capitales. Hay algo que está sucediendo en Caracas, en Nuevo Circo. Hoy, un nuevo tiempo para Venezuela. Si tú lo sientes, alábalo. El que lo siente, lo alaba. Allá se mueve, allá se mueve, allá se mueve. Y Mansoba la llama. Allá en los apartamentos se mete y va. ¡Alábalo! Esto trasciende, hermano. No hay diablo a perímetro de este lugar. Hay una división, dice el Señor. Año 2015, yo no le estoy hablando de ahora. No le estoy echando el cuento de algo que vi en las noticias. Ahí está el pastor Jaime Botella. Pero permítame, pero es parte de la historia de esta visión. Y el Señor me dijo: y las 2 fuentes que se dividieron, o la fuente dividida, me dijo, representa el poder político que se divide y quedan fluyendo 2 fuerzas dentro de un mismo gobierno. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Porque en el año 92 el Señor le dijo a un profeta de Dios que había un examen histórico. Y en el examen la iglesia tenía que presentar la prueba sin chuleta, ¿verdad? Porque no es con chuleta, es con dirección del Espíritu. Y esa dirección está aquí. Está aquí, hermano, está en este país. La generación de la dirección está aquí. Eso me puso a temblar, hermano. Entendí lo que el Señor estaba diciendo. Es un peligro inminente para la situación política de nuestro país. Es algo tremendo que suceda y cúmplase lo que el Señor está diciendo. Y sigo orando. Y mientras sigo orando, vuelvo a ser intervenido en una segunda experiencia, en un éxtasis de visión. Pero en esta oportunidad, ¿dónde está la bandera? Mire hacia allá, y esta es una bandera. Veo una bandera como esa, la bandera de Venezuela, extendida en un lugar muy alto, izada y extendida por el viento, y el Espíritu me enfoca como cámara y me lleva directamente al escudo de armas, pero me lleva directamente, específicamente al caballo que está dentro del escudo de armas. No me pregunte cómo, pero el caballo iba corriendo. Y yo veía que galopaba y corría, y mi espíritu sentía el temor, porque el caballo iba de manera muy veloz, desembocado. Y vi cuando de repente el caballo se detuvo. Inmediatamente, no en la visión, literalmente, escuché un grito de terror. Cuando alguien ve al diablo, ve la sayona, ve el sijón. Y era que en mi cuarto estaba
estaba mi esposa, mi hija, la mayor, y una sobrina que esa noche se quedó a dormir con nosotros. Y cuando prendo la luz, porque aunque siento la presencia de Dios, no quiere decir que no tengo control y dominio de lo que está sucediendo. Y prendo la luz del cuarto, asustado, porque el grito fue tremendo. Y cuando prendo la luz veo a la sobrina arrinconada en la cama de mi hija, agarrándose la cara, nerviosa, en un estado de shock, de pánico. Y como ella se la vive viendo demonios, yo dije, nada, vi un demonio. Y dije, ¿qué viste ahora? Me decía, tengo miedo. ¿Pero qué pasó? Tengo mucho miedo. Pero dime qué pasó. Ella no sabe lo que Dios me está diciendo. Yo estoy orando como Ana, en mis labios. Y es más, yo no estoy hablando, el que está hablando es Dios, el que me está mostrando es Dios. Ella no puede oír lo que Dios me está diciendo, mucho menos saber lo que Dios me está mostrando. Y me dice, tengo miedo porque tengo rato que me quiero levantar, que quiero gritar, que quiero moverme. Y es como que una fuerza me tenía sostenida. ¿Pero qué viste, mujer? Me dice, veía un caballo correr en el cuarto. Mire, hermano, yo sabía que aunque esa mujer no tenía credenciales ni había sido bautizada, sabía yo que era Dios interviniendo en ese momento en la vida de esa niña. Si los hombres preparados no toman la línea de la batalla, Dios va a levantar piedras, hermano. Porque su unción prepara y capacita. Dios va a sacar gente detrás de las ovejas para que derriben el gobierno de esta nación. Mira, cuidado con el que está a tu lado, porque puede estar en la agenda de Dios para estremecer este país. No subestimes al que está a tu lado, porque Dios no mira lo que mira el otro. Vamos, levántate, hermano, porque Dios está aquí. Yo quiero que tú lo honres de pie y le digas al Señor, Cristo, tú eres Dios de Venezuela. Tú eres Dios de Venezuela. La iglesia reacciona. La iglesia reacciona a su nombre. Y yo le dije a ella, explícame y cuéntame cómo fue y qué viste. Y me dio 3 descripciones. 1, me dijo, el caballo me da miedo, entonces supe que era algo negativo. 2, el caballo no tiene hocico. ¿Cómo es eso? Imagínese un caballo que le dan un machetazo y le quitan el hocico. Oye, porque Ezequiel ve una bestia o ve un ser viviente que tiene ojos por fuera. Yo me imagino eso. Y tiene ojos delante y detrás, y yo me imagino eso. Pero cuando él me dice que tiene ojos por dentro, hasta ahí llegó mi imaginación. Imagínese un caballo, hermano, sin hocico, emputada su trompa. Me dice, el caballo no tenía hocico, no tenía trompa. ¿Y qué más? 3ª descripción. Me dice, era un color extraño, porque era un color así como rojo, pero a la vez con negro. Eso se conoce en la Biblia, en Apocalipsis, en la representación del jinete que va en caballo color bermejo. Y el color bermejo en la Biblia representa juicio, derramamiento de sangre, guerra, espada, muerte, conflicto interno. Se matan los unos a los otros. Y quedé yo, así como está esperando usted, una respuesta. Le dije, ¿eso es todo? Sí, eso es todo. Oré por ella, se quedó quieta. Y como buena esposa, mi esposa, pero quédate a dormir. No, chica, estoy hablando con el Señor, quédate quieta. Eran como las 2 de la mañana. Y salí afuera y me volví a hincar en mi chinchorro y empecé a preguntar lo que usted quisiera preguntarme. ¿Qué significa esto, Señor? Y mientras estoy orando, escucho la voz del Señor por 3ª vez. Y el Señor me dice, hijo mío, el caballo que vistes en el escudo de armas representa a Venezuela. Va rumbo a un derramamiento de sangre color bermejo. Y ningún poder político representado en las riendas podrá domarla porque no tiene hocico. Pero yo puedo detener a Venezuela. Levanta las manos y alaba la gloria del Señor. Seguí orando. Y ahora sí me blindo en el nombre de Jesús. Porque no voy a hacer lo que hizo Micaías. Muchos honran a Micaías. No, no, mi hermano, o lo hacemos bien desde el principio o no hacemos nada. Todos alaban al Señor. Yo no voy a venir aquí a echarle cuento de camino. Yo vengo a contarle una realidad existencial que vino del cielo a mi vida. Hay gente que piensa que porque Dios le da una revelación tiene el todo de Dios. No, la profecía es como los evangelios sinópticos. Todos reciben lo que pudieron percibir, pero no el todo. Cada uno necesita del otro.
Yo no pretendo creer que lo tengo todo. Tengo una parte para complementarla con los profetas que están aquí. Vamos a levantar esta nación direccionados por el Espíritu. Direccionados por el Espíritu. Levanta las manos y alaba la gloria. Levanta las manos y alaba la gloria. ¡A su nombre! Tuve una tercera visión. Y en la tercera visión vi un pendón de esos que colocan en las autopistas cuando hay campañas políticas presidenciales. Y vi la foto de campaña de nuestro actual presidente, que oramos por él para que vivamos quietos y reposadamente. Esa es la orden. Y yo oro por ese hombre para que se salve, para que tome decisiones correctas. Esa es la orden de la palabra. No me da temor decirlo públicamente, porque si está en la Biblia, yo también lo puedo decir. Y vi el pendón y vi su foto cuando se lanzó a la muerte del difunto Hugo Chávez Frías. Y vi la foto ahí de ladito con sus bigotes sonriendo. Y veo cómo se desaparece píxel a píxel, punto a punto, de una manera muy rápida, y el pendón queda en blanco. Inmediatamente escuché la voz del Señor por cuarta vez. Y me dijo así textualmente, me dijo el Señor: yo soy quien disipa este gobierno. Ya va. Porque le voy a bajar los humos a más de uno aquí. El Señor no está diciendo que es oposición, ni tampoco que es revolución. El Señor está recordando lo que dice Daniel 2. Yo mudo los tiempos y pongo y quito reyes. Yo no le voy a dar la gloria a un poder político. No he metido a 30 años de proceso a este país para darle la gloria a un poder. No es la derecha, no es la izquierda, ni las terceras vías. Es la manifestación de mi espíritu a través de mi iglesia, a través de todo. Levanta la mano y alaba la gloria. Johnny Frías, lo que no has visto en estos años, lo verás ahora. Mayor manifestación para tu ministerio. Milagros extraordinarios. En el ministerio no hay climas. La meta es Cristo. Cosas mayores a las que él hizo. Levanta la mano y alaba la gloria. Esto es tremendo. Podría decir que hay un panorama del futuro político para este país. Podríamos llevarlo al juicio de las profecías, y tiene todo el derecho a analizar y a poner en pesa de balanza en la palabra lo que estoy diciendo en esta mañana. Lo que sí estoy claro, hermano, es que aunque Dios ha advertido de los juicios que vienen a esta nación por su pecado y su indiferencia a la palabra que Dios ha dado para este país, Dios, antes de dar sentencia, primero da una palabra de esperanza. El juicio ya está, pero la sentencia no está determinada. Porque hay esperanza, y el Señor ha dicho: la esperanza para evitar males mayores y que el avivamiento no les cueste más caro es la intervención de mi espíritu. Pero para que mi espíritu intervenga, mi cuerpo tiene que estar preparado. 4 demandas me dio el Señor para la iglesia. Primera demanda, apunta: arrepentimiento. Eso es falsa doctrina, hermano. Ya yo estoy arrepentido. Pero cuando yo leo Apocalipsis, me encuentro que hay demandas para la iglesia, cada una según su condición, y en todas algo similar. Tienen que arrepentirse de algún mal que se ha metido en la iglesia. La Odisea tiene la estructura, pero no tiene el mover de Dios, Pastor Botello. Porque Cristo tuvo que tocar la puerta. Cuando Él es la puerta, nosotros deberíamos de tocarle a Él. Levanta las manos ahí, mi hermano. Vamos a dejarlo entrar. El Señor habla de una intervención. Me sorprendió que antes de saber que iba a estar con ustedes en esta tarde, el Señor me da una palabra para el pastor Alexis. Y la palabra fue: el evento de Nuevo Circo no será un evento más, será una intervención de mi espíritu. Dios no promete hoy cambiar el dólar a 4.30, no. Dios no promete hoy llenar los anaqueles como lo hizo en Samaria, no. Pero promete hacer retroceder y caer a tierra principados que no nos quieren dejar avanzar. Porque si clamamos, Él responde. Si clamamos, Él responde. Levanta la mano y alaba la gloria.
la carga de Venezuela sobre el sacerdocio venezolano. Jesús tenía 11 porque uno se le descarrió, pero de los 11 habían 8 que no estaban preparados para entrar en una intimidad más profunda en el monte Getsemaní. Yo quiero representarlos en la iglesia que está en el proceso y en el sacerdocio que está preparado. Pero hay 3 que Él se los lleva más adelante y les habla claro y raspado. Hoy Dios te dice, el proceso para Venezuela continúa. Porque el avivamiento no se va a manifestar primero en riquezas ni en provisiones materiales, sino en la abundancia del Espíritu Santo. Se devuelve el Espíritu, se devuelve el alma. Si hay medicina, no podemos orar por enfermos. Usted lo está entendiendo, es que el Señor también habla. Si hay comida, los cuervos no aparecen. Habla Jehová. Si no se mete el diablo hasta en los canales de televisión, no va a descender el fuego en el altar, hermano. Estoy hablando a los que tienen el espíritu abierto, hermano. A los que tienen el espíritu despierto. Estoy hablando a los que vinieron a ver la gloria de Dios en Nuevo Circo. Levanta las manos y suelta una alabanza. Sube. Sube, por favor. Alábalo. El espíritu de estupor está siendo golpeado. Sube. Haz a Él, creo lo que Dios te dijo. Lo siento, lo percibo, lo he vivido. Sube. Ahí está operando. No te quiere dejar clamar. Sube, clamor. Vamos. Que se caigan las murallas de Jericó, en Nuevo Circo. Milagros ocurren ahora. Huesos son enderezados. Se va el tumor. Toca la parte afectada. El cáncer desaparece. El SIDA. Los periódicos tendrán que tomar sus 7 páginas que le quedan para hablar de lo más importante del país. La gloria de Dios, de lo evangélico, se manifiesta en este país como nunca. Levanta la mano y adóralo. Intervención. Intervención. Pasado algunos días después de esta experiencia, no voy a entrar en detalles. Un proyecto nace, una dirección. Dios me dice, ve a la autoridad que he puesto para este tiempo y me dirijo al pastor Botella. Y hasta ahora estoy allí, alineado a mis autoridades, como él me lo dijo un día. Usted tendrá la fuerza para cargarme de chupo, pero yo tengo la experiencia para decirle por dónde se va a meter. Amén. 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 Intervención. Yo voy caminando, hermano. Yo estoy sacando mi bachillerato porque yo lo estudié. Pero eso se lo cuento después en la próxima campaña que vamos a hacer en Nuevo Circo. Y mientras yo voy subiendo a mi casa, voy pensando en todo menos en Dios. Voy pensando en todo menos en Dios. Voy pensando en mis cosas. Y de repente Dios me habla y me dice injerencia. Uy, uy, uy. Y yo dije nada, injerencia viene de la palabra gerente. Soy un mal gerente, mal administrador, estoy mal. Estoy mal. Y le digo, Señor, ¿qué es eso de injerencia? Soy un mal gerente, ingerente. No, estoy mal, estoy haciendo las cosas mal. Y cuando llego a la casa, hermano, lo que no te dice el Espíritu en el siglo XXI, te lo dice Google. Y me meto en Google, hermano, y pongo injerencia con G de gato. Y un tipo ahí que se llama Wikipedia me dijo, usted quiso decir, así me dijo, usted quiso decir injerencia con J. Eso mismo. Y le di clic. Salió una definición generalizada y decía algo así: injerencia es la acción de la intervención de una nación soberana sobre otra que está siendo violada de sus derechos constitucionales, cuando hay genocidio, cuando se implanta un gobierno a la fuerza.
Entonces viene un país con autoridad diplomática que, encerrado en ese término injerencia, tienen libertad diplomática internacional para intervenir a favor de esa nación que está siendo quebrantada y violada por ese poder. Ya va, no me aplaudan. Ya va. Yo dije, listo, se nos metieron. Porque si lo dice un profeta, yo lo dudo, pero si lo dice Dios, ¿cómo no creer? Y le digo al Señor, en el 2014, estaba yo predicando a media cuadra del bote de basura de Valencia, en una tarima que no me importaba lo pequeña, sino lo peligroso que estaba. Y en la campaña habían 3, 4 hermanos, unos comían empanadas, otros hablaban. 3 amigos, uno fumaba marihuana, el otro besaba a la novia y el otro miraba al otro lado. Y yo estoy soltando mi mensaje evangelístico. Y escucho al Señor en el 2014, sin desviarme de lo que quiero decir. Dile a Venezuela que no se levantarán armas forjadas en contra de ella. No vaya va. ¿Sabe que había la amenaza de una palabrita que yo escuchaba mucho? Invasión. Barack Obama. Invasión. ¿Se acuerda? 2014. Y yo suelto la... Entonces yo veo la campaña, veo, oye, aquel fuma marihuana, señor. El hermano come empanada. ¿Cuál Venezuela? Y el Señor me habló fuerte. Dile a Venezuela que no se levantarán. Y me lo repite, pero así, como regañándome. Y entonces yo de malcriado dije, ¡Venezuela! Malcriado. Así dice el Señor, pero la unción se apoderó de mí. Porque a veces hay cosas que Dios te dice para que la diga, no para que otro la escuche, sino para que tú la entiendas. Bueno, eso le pasó de largo, hermano. Hay gente que guarda el mejor mensaje cuando hay más gente. Predique lo mejor cuando no hay nadie. Que cuando haya alguien, a lo mejor ni predica como pensaba que ibas a predicar, y Dios te va a usar aún mayor. Yo suelto esa palabra y lo entiendo. Y bueno, usted conoce la historia. En el 2015, cuando leo la definición, vengo en reclamo a lo que él me dijo un año atrás. Y le digo, tú me dijiste a mí que no se levantarán armas forjadas en contra de Venezuela. Ahora, explícame este negocio, ¿cómo es esto? Y ahí vino la respuesta divina del Señor, porque Él te va a hablar según lo que tú conoces. Dios bendiga a los maestros, que nos instruyen, que nos consoliden. Dios bendiga a mi negro, Rafael Blanco. Y el Señor me dijo así: hijo mío, la injerencia, entendiendo que es una intervención a favor, la injerencia que viene sobre Venezuela es la injerencia de mi espíritu. El imperio del diablo va a retroceder basta ya de la violación espiritual de este país. Basta ya, diablo, basta ya, alianza, basta ya, revolución, basta ya, principado, basta ya. Ha llegado la intervención del espíritu para este país. A su nombre. Y ahí el Señor me lleva a Juan capítulo 18. ¿Será que puedo terminar el mensaje, hermano? ¿No se va usted? ¿No se va? Dígame si seguimos o paramos. Yo lo digo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Juan capítulo 18.